y no caemos, no lo podemos creer. Toda esta cantidad de referentes que han dado de su tiempo, de su energía, ¿sí? Para brindarse y poder hacer esto posible. Por todas las personas que estuvieron detrás de este proyecto y que estuvieron apoyando para la plataforma, para que la plataforma sea posible. Y bueno, nada, agradecerles, estamos muy, muy contentos, muy emocionados. Como decía, la semana fue un poquito, tuvo sus altibajos, veníamos de un bajoncito porque está la incertidumbre siempre de cómo viene el asunto, pero con los últimos estudios nos llenó de esperanzas de que el tratamiento va bien, se está retrayendo, así que bueno, estamos saliendo adelante con esta situación. Así que bueno, queríamos agradecerles a todos los que están acá, a todos los que están presentes, todos los profes, los referentes que están, los técnicos, todos los que estuvieron atrás de este proyecto, que le pusieron unas pilas bárbaras desde que todo esto empezó, que están dando el apoyo, el cariño, están haciendo llegar de todas las maneras posibles su cariño. Y bueno, nada, espero que lo disfruten como vamos a estar acá nosotros disfrutándolo también, cada momento, cada minuto. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Hermosas palabras para iniciar este Congreso Solidario versión 2. Así que bueno, le paso directamente a Anita la palabra para poder ya dar inicio y no retrasar la jornada, ya que hoy el tiempo va a ser tirano y no vamos a tener mucha cintura para modificar. Así que, Anita, te paso el video. Bueno, bienvenidos a todos a este segundo Congreso Solidario a beneficio de Javi Charito. Mi nombre es Anita, soy parte de este grupo de profes que estamos queriendo, junto con todos ustedes que colaboraron, dar una mano a este gran profe que es Javi. Así que bueno, nos encontramos frente a 2 jornadas increíbles. Está repleto de profesionales de gran nivel, así que no quiero robar tiempo, arranco ya mismo con los agradecimientos. Primero a la Secretaría de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Radatili, al Instituto de Formación Docente número 810, al Ente Autártico Comodoro Deportes, a Fitness Sur, a Movement Science, del cual soy parte, a Shalom Pilates, a Cincinnati Peluquería, a Óptima MRD Recuperación Deportiva, a Free Outside Life, a Granja Porcina, a Pampero, en prensa al Ente Autártico de Comodoro Deportes, a Marcelo Chesterfield de Ato Basket, a Ricardo Escasino de Siempre Deporte, a Facundo Ponce de Canal 9, a Carla Charandini, Carla Charandini de FM del Bar, a Ángel Romero de Diario Patagónico, a Carlos Ortiz de Radio Nacional de Esquel, a Karina de FM Activa Radio El Chubut y Diario El Chubut, y a los organizadores del evento, a Jacqueline Vázquez, a Emira Barrientos, a María Huentequeo, a Daniela Mancilla, a Federico García, a Oba García Piccinini y a Ángel La Luz Pereira, que fue un poco quien nos organizó a todos acá. Y bueno, y junto con ellos estoy yo, mi nombre es Anita Toscano, así que bueno, les dejo con unas palabras de Pablo Suazo, así arrancamos con las medidas protocolares. Gracias, Anita. Buenos días para todos. Voy a ser bien breve porque me parece que estamos muy apretaditos. Primero, bueno, agradecer a los participantes que están tomando este curso, a los organizadores, especialmente a nuestro amigo de la casa, Angelito, a todos los disertantes,
a los que apoyan, al Estado, a los privados, a todos los que están dando una mano. Y especialmente mandarle un abrazo enorme. Ya nos comunicamos seguido con Javier, así que él sabe muy bien lo que pienso. No lo puedo decir tan públicamente, así que él sabe muy bien que estamos acá al pie del cañón, que va a salir adelante, que esto es un impasse, y que en realidad necesitábamos una excusa, Javier, para hacer este congreso y nos viniste bárbaro. Así que abrazo a todos, que tengan unas 2 jornadas espectaculares, y bueno, dejo con el que agarre las palabras después. Aprovechen la oportunidad porque esto no se da todos los días, es un congreso estupendo, y desde la comodidad de nuestro hogar, que no es menor. Abrazo para todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, seguimos con Jorge Mérida. Muy buenos días. Bueno, agradecidos desde el municipio de Ratilli de poder formar parte de esta propuesta. Agradecido por la gran labor que desarrolla Ángel, y en un contexto como el actual, si hay algo positivo en relación a nuestro municipio, es la posibilidad y que se ha concretado de trabajar como nunca antes en conjunto con el municipio de Comodoro. Hoy esta propuesta es una muestra de ello. Estamos trabajando en un montón de aspectos, no solo desde el deporte, desde el turismo y desde otras áreas. Y bueno, la semana pasada estuvimos reunidos con Hernán para avanzar en un montón de aspectos, y hoy este congreso realmente me pone muy feliz que desde nuestra Patagonia, desde el Golfo San Jorge, se estén fomentando este tipo de acciones que jerarquizan nuestra profesión, que demuestran que el trabajo en equipo puede trascender las ciudades, y que además estamos haciendo algo en beneficio de una persona, de un colega. Así que bueno, es realmente algo muy grato poder formar parte de esto. Espero que realmente le saquen provecho, y bueno, que tengan unas 2 jornadas excelentes. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y por último vamos con unas palabras de Hernán Martínez. Bien, muy buenos días a todos. En primera instancia, también, como dijeron mis compañeros, agradecer que nos hayan invitado, que nos permitan ser parte de esto. Mandarle un saludo muy cálido a Dalma y a Javier, ¿sí? Felicitarlos, ¿sí?, por esta iniciativa al instituto, a nuestro compañero de trabajo, ¿sí? Le mete mucho y en esto se ha puesto al frente para que salga, ¿sí?, como es Ángel. Y como dijo Jorge, a nosotros el Estado, poder ser parte de las cosas y poder, en estos momentos que vivimos, que es tan difícil, poder estar presente, creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos. Darle la bienvenida a todos esos grandes capacitadores que hoy van a formar parte de esto, y también a toda esa gente que se sumó y que no solo con la intención de acompañar y estar cerca de Javi lo han hecho, sino con la intención también de poder formarse y seguir creciendo. A nosotros, el Estado municipal, creo que hoy nos cabe esta responsabilidad de poder buscar la manera de estar cerca de cada uno, y que todos podamos, ¿sí?, acompañarnos en estos momentos difíciles que se viven. Por último, escuchaba tus palabras un ratito, Javi. Sinceramente, por ahí a uno le pone piel de gallina, y te lo voy a expresar de esta manera. Me siento muy orgulloso de saber lo que vos y Dalma están haciendo, con todo el esfuerzo y con toda la energía que le ponen. Yo creo y estoy convencido que va a salir todo muy bien. Hay que tener mucha fe, y con la energía que vos le vas a poner y toda esta gente que te va a ir alimentando día a día con el acompañamiento, creo que es la validez para seguir dándole para adelante. A todos, muchas gracias. En forma breve, soy un agradecido por poder estar dando unas palabras y acompañarlos a ustedes, así que ojalá que esto se disfrute de la mejor manera, y cuenten con el Estado Municipal de Comodoro Rivadavia para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Hernán. Ahora sí, vamos a arrancar con este gran congreso.
Empiezo presentando al primer disertante. Facu Ahumada va a ser el primero que va a empezar. Lo pueden encontrar en redes sociales como @FAhumadaCórdoba en Instagram. Es máster en alto rendimiento en deportes cíclicos, es head coach de entrenamiento óptimo, es fundador de la plataforma eTool, es entrenador de la selección argentina de mountain bike, así que es un gigante. Disfruten mucho de esta charla que se llama Integración de la tecnología, modelos de rendimiento y fisiología del entrenamiento para mejorar la toma de decisiones. Los dejo con Facu. Bueno, muchas gracias a todos. Una alegría grande poder aportar, aunque sea una gota en el océano. Sí, va a ser, bueno, la charla va a ser bien dinámica y entiendo que dentro de todo simple. Y es un tema en el que yo vengo trabajando desde hace bastante tiempo, madurándolo poco a poco, y bueno, creo que lo que vengo haciendo, ¿no? Más allá de, siempre es importante tener soporte científico para lo que hacemos, pero al mismo tiempo también es importante mostrar cómo estamos buscando innovar, ¿no? Esa innovación también nos puede llevar a cometer errores, como los que cometo continuamente, pero también nos puede llevar a desarrollar cosas nuevas que nos ayuden a trabajar mejor. Ese al final es el objetivo. Estamos con todo el guión, y las funciones, vamos a hacer una pequeña introducción. Las funciones esencialmente son algoritmos, operaciones matemáticas que relacionan conjuntos, ¿no? En ciencias del ejercicio las usamos continuamente, por ejemplo, para relacionar el máximo consumo de oxígeno, como vemos en el eje Y, con la potencia, ¿no? Como puede ser cuando hacemos a lo largo de la charla van a encontrar siempre al pie la cita, siempre que sea apropiado. Por lo tanto, no sé, si de alguna manera podemos hacer llegar al que le interese revisar la fuente original, que es algo siempre saludable, ¿no? No creerle tanto al que habla, aunque asumiríamos que tengo cierto conocimiento en este área. Es bueno no creer tanto y ir a la fuente y al final creer en nuestros propios datos. Y el punto es que siempre que podamos utilizar las funciones más simples, como la lineal, ¿no? Que esencialmente y es igual a x, o y es igual a x más b, siempre que podamos modelar variables con este tipo de funciones, que son las más fáciles de manejar, nos van a permitir, bueno, trabajar con cierta simplicidad, ¿no? Lo que pasa es que hay ciertas variables que tenemos en las cuales para generar un ajuste tenemos que utilizar otro tipo de funciones un poquito más complejas, como puede ser una función exponencial, ¿no? El punto aquí es que los modelos de rendimiento son realmente una herramienta sumamente útil, porque básicamente lo que nos permite datos de una manera sistemática y ordenada y contrastar aquello que estudiamos, ¿no? Por eso son tan útiles los modelos de rendimiento. Uno de estos, básicamente, como decía al principio, ¿no? Creerle a nuestros propios datos, en eso es realmente donde tenemos que creer, y los modelos de rendimiento nos ayudan a eso, ¿no? Uno de estos modelos es el modelo de potencia crítica, que básicamente lo que nos muestra, particularmente en el caso del ciclismo, por ejemplo, es una especie de radiografía del deportista, porque lo que nos muestra es la producción de potencia, la máxima producción de potencia que es capaz de desarrollar el deportista para cada tiempo, ¿no? Para diferentes tiempos. Esta es una curva real, ¿no? Que yo construí en base a registros desde 5 segundos, 30 segundos,
3 minutos, 5 minutos, 20 minutos, ¿no? Y si uno hace una modelación, ¿sí?, con esta función, lo que puede obtener son métricas o variables que nos ayudan, ¿sí?, al seguimiento y a la toma de decisiones, ¿no?, que es uno de los objetivos de la charla. Es muy importante la critical power, o potencia crítica, que es la potencia a la cual tiende esta curva, ¿sí? Es decir, a tiempos prolongados, cuando el tiempo tiende a valores elevados, la curva tiende hacia la potencia crítica, ¿no? Y es de alguna manera una especie de potencia umbral, para llamarle de una manera por ahí que puede ser, con la que puede estar familiarizado el que no conoce este modelo, y es sumamente importante porque lo que nos muestra la evidencia es que cuando trabajamos ligeramente por encima de esta potencia crítica, la concentración de fosfocreatina muscular disminuye de manera significativa y se produce la fatiga. Diferente a cuando trabajamos ligeramente por debajo de potencia crítica, ¿no? Lo mismo pasa con la concentración de fosfato muscular o con el pH, ¿no? Aquí se puede ver que a los prácticamente 10 minutos se produce la fatiga en relación a que cuando se trabaja un poquito por debajo de la potencia crítica, la intensidad se puede sostener, ¿no?, sin ningún problema. Hay otra, hasta hace un tiempo, digamos, o lo que uno puede llegar a pensar, es que estas variables, estas métricas, como podría ser algún otro indicador relacionado a umbral, ¿sí?, en el dominio submáximo, o la misma potencia crítica, eran variables rígidas, es decir, bueno, tengo esta potencia crítica, mi potencia crítica, soy un ciclista, soy un triatleta, soy un corredor, un nadador, mi potencia crítica está en tal valor, ¿no? Vamos a suponer 250 vatios en un ciclista. Y antiguamente podíamos creer que eran variables rígidas, ¿no? Y hay un científico del deporte, Andrew Jones, que ha estudiado mucho esto. Hicieron un trabajo bastante interesante en donde lo que ellos hacen, digamos, hay un test que nos permite determinar la potencia crítica de una manera relativamente simple, e implica hacer 3 minutos a tope, ¿no? O sea, son 3 minutos, no es una prueba contrarreloj, digamos, en sí misma, sino que en los 3 minutos tenés que partir a tope como si fuera una sprint, ¿no? O sea, salís all out, o sea, al máximo desde la primera vuelta de pedal, fíjense, por eso tenés un pico de potencia, y después la potencia naturalmente disminuye de manera vertiginosa. La potencia de los últimos 30 segundos en este test es la critical power, ¿no? Lo que ellos analizaron es qué pasaba cuando se evaluaba al atleta fresco, y los hicieron volver a los atletas al laboratorio, y les hicieron hacer 120 minutos a una intensidad ligeramente por encima del primer umbral, ¿sí?, primer umbral ventilatorio, tanto ingiriendo carbohidratos como sin ingesta de carbohidratos, ¿no? Lo que vieron fue que efectivamente la potencia crítica disminuía de manera significativa, ¿no? O sea, en relación al estado fresco, que es las barras blancas aquí, ¿no? La forma en la que se puede evitar esa caída de la potencia crítica es, por ejemplo, ingiriendo 60 gramos de carbohidratos por hora. No obstante, hay otra métrica que obtenemos de este modelo, que es la capacidad de trabajo, ¿sí?, que es el área, esta área que se puede ver aquí, la capacidad de trabajo por encima de la potencia crítica. Así que es una métrica, es una variable que se expresa en kilojoules. Tanto la potencia crítica como la anaerobic work capacity, sí, que también se denomina con esta W, pueden caer de manera significativa, ¿sí? Y a la potencia crítica podés frenar esa caída con la ingesta de carbohidratos. No obstante, aunque se ingiera carbohidrato, como se puede ver aquí, esta capacidad de trabajo cayó de manera abrupta. Esto es un buen mensaje, ¿no? Como que ciertas métricas que creemos que son que no varían, sí que pueden variar bastante a lo largo de una sesión, y tuvo bastante implicancia eso para todo lo que fue el trabajo que se hizo de romper esto de tratar de correr el maratón en menos de 2 horas, ¿no? O sea, ese trabajo lo motivó
todo lo que estuvieron haciendo con el atleta con el que trabajaron y al final pudo lograr eso. De este modo, estas variables, y aquí pueden ver a CP, se pueden determinar dominios que en definitiva son una especie de zonas de trabajo, ¿no? Podemos ver el dominio de intensidad moderada hasta primer umbral, el dominio de intensidad alta entre primer umbral y la potencia crítica, el dominio de intensidad severa, y aquí lo único que falta es el dominio de intensidad extrema, que está por encima, cuando entre la CP y el máximo consumo de oxígeno. Lo que está por encima del máximo consumo de oxígeno es el dominio de intensidad extrema, ¿no? Básicamente, estas variables lo que nos permiten es determinar también dominios y zonas, ¿no? Lo que es importante es, a veces, actualmente en esta era de análisis de datos, caemos en justamente analizar métricas y datos y curvas, pero nos olvidamos de integrar la fisiología, ¿no? Este es un trabajo interesante de Íñigo San Millán, donde ellos estuvieron a 3 poblaciones, ¿sí? MTS es el grupo que tenía síndrome metabólico, MA son atletas, personas sanas no altamente entrenadas, y PA son ciclistas profesionales, ¿no? Y lo que fueron viendo fue qué pasaba cuando se iba haciendo un test incremental con palier muy largo, ¿sí? Con escalones muy largos, y qué pasaba con la lactatemia, ¿sí? Como se puede ver ahí, con la oxidación de grasas, ¿sí? Con la oxidación fíjense la curva de lactato y grasa en función de la intensidad, y en relación a esto podemos repasar el concepto de FatMax, ¿no? Y cómo se modifica la tasa de oxidación de grasas a lo largo de la intensidad, y también recordar un viejo estudio de Roming y colaboradores que nos muestra cómo, trabajando a distintas intensidades, fíjense los porcentajes en relación al V2 máximo, y cómo a medida que aumenta la intensidad, se corre mucho en la utilización de sustratos desde el aporte del glucógeno hepático hasta una utilización muy grande del glucógeno muscular, ¿no? Pero esencialmente el punto es tener presente y tratar de integrar, ¿no? la fisiología al análisis de datos, ¿no? Otro enfoque que propone Stephen Seiler, que es un científico norteamericano radicado hace mucho tiempo en Noruega, es el de fases, ¿no? Las fases y los dominios de intensidad están naturalmente relacionados, y lo que nos plantea Seiler son también estas grandes zonas subdivididas por hitos fisiológicos, ¿no? Hitos fisiológicos como los umbrales ventilatorios o de lactato, y la subdivisión de las fases Low Intensity Training o LIT, Threshold Training o intensidades entre umbrales, y lo que es la alta intensidad, ¿no? Entre el segundo umbral y el V2 máximo. Ya voy a mostrar un poquito más adelante cómo podemos integrarlo todo. A su vez, en definitiva, en las fases estamos de acuerdo, porque los umbrales sean ventilatorios de lactato, ahí están, y el V2 máximo también es otro hito sobre el que no hay discusión, pero los entrenadores sí que pueden diferenciarse en las zonas con las que elijan trabajar, que básicamente las zonas son subdivisiones de esas fases, ¿no? Aquí podemos ver una tabla tratando de integrar más cosas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, diferentes tipos de HIIT, hitos fisiológicos, ¿sí? en los distintos dominios, desde intensidades submáximas a máximas, como el V2 máximo, con porcentajes, ¿no? de a dónde encontraríamos los hitos, por ejemplo, en relación o a dónde esperaríamos encontrarlos, en relación al porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o del V2 máximo. Y hay un trabajo reciente que se publicó hace unos días, como para relacionarlo a lo que venía mencionando sobre la potencia crítica y los hitos fisiológicos, de un colega que está en España, cálculo que quizá Gustavo lo conozca, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y
y lo que ellos trataron de ver es a dónde estaba la potencia crítica en relación a otros hitos fisiológicos, ¿no? Como por ejemplo el MLSS, el primer umbral ventilatorio, la RSP, que es un indicador similar al segundo umbral ventilatorio. Pero lo que es bueno tener presente, tal como mostrábamos antes, que la potencia crítica delimita un punto a partir del cual se entra en una zona de inestabilidad metabólica, ¿no? Y cuando el atleta trabaja por encima de esta potencia crítica, vamos a esperar que se produzca un componente lento del VO2 máximo, que implicaría que, aunque no estés en el VO2 máximo, sino trabajar, por ejemplo, ligeramente por encima de la CP, podés alcanzar el VO2 máximo igual, ¿no? Por ese componente lento. De este modo, nosotros lo que hicimos fue con los entrenadores con los que estamos trabajando, en nuestro equipo, específicamente con el entrenamiento para los deportes de resistencia, fue tratar de revisar varios trabajos recientes, ¿no?, que se han estado publicando, para tratar de establecer relaciones, ¿sí?, entre variables que medimos en el campo, como puede ser una prueba contrarreloj de 5 minutos, o pruebas que medimos en el laboratorio como un test incremental, para ver a dónde estaban esos hitos, a qué porcentaje se daban, por ejemplo, a qué porcentaje encontrábamos la CP, o el MLSS, o los umbrales ventilatorios en relación a pruebas determinadas en el campo. El objetivo principal o fundamental, mi objetivo fundamental era, o sigue siendo, poder determinar zonas de una manera simple y rápida, sobre todo a partir de test de campo, ¿no? Como por ejemplo poder establecer una prueba contrarreloj de 5 minutos, que con potenciómetro es bastante fácil, digamos, de hacer actualmente, y poder así rápidamente establecer zonas donde nosotros esperamos que estén, sabemos dónde esperar que estén distintos hitos fisiológicos o métricas clave, para poder diseñar entrenamientos de una manera rápida y simple, que no quita que después lo llevemos al laboratorio del atleta y hagamos algunos ajustes, ¿no? No necesariamente en todos, la zona 4 va a estar entre el 70 y el 80% de la potencia en una prueba de 5 minutos, pero sí que es un abordaje muy útil, sumamente útil, por ejemplo, para rápidamente, en 2 días, determinar zonas de entrenamiento entre atletas, ¿no? Y tener todas las zonas, simplemente a partir de un test de 400 en la pileta, un test de 5 minutos en la bici, y una prueba, y un test de 1 milla en el caso de la carrera, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarlo todo, digamos, esta parte de los dominios, con las fases y con datos reales? Bueno, estos son datos reales de un atleta con el que estoy trabajando hace muchos años. Esta es su curva de potencia crítica. Lo bueno es que hoy con la tecnología directamente yo lo que puedo hacer es un barrido de, por ejemplo, los últimos 6 meses, y el software lo que me va a mostrar son los mejores registros del atleta, ¿no? Yo acá les voy a mostrar datos cruzados entre el laboratorio y el campo, y moviéndonos entre, pudiendo ver el modelo de fases y el modelo de dominios de intensidad. Y recordando simplemente lo que pasaba, ¿no? Y cómo se disparaba la lactatemia, ¿sí?, en función de la intensidad, y cómo disminuía abruptamente la oxidación de grasas en función de la intensidad, ¿no? Lo primero que encontramos es el BT1, ¿sí? Fíjense que aquí está en el modelo de fases y aquí en el modelo de potencia crítica, y nosotros por lo general el BT1 nos viene dando al 50% de la potencia en el test incremental. Este atleta en el test incremental nos da 367 vatios, por lo tanto, bueno, ligeramente por abajo de 200 vatios es que encontramos el primer umbral. Luego tenemos la FTP, que para no marear con tanto dato, es esencialmente la potencia que podés sostener durante 1 hora. Lo ideal es hacer una crono de 1 hora y ahí te sale esta Functional Threshold Power. Fíjense, nos da 263 vatios en el caso de este atleta. Un poquito por encima, al parecer está 5% por encima del FTP, nos da la CP, fíjense, 274 vatios en este caso. Luego tenés el BT2, sí, que a mí me coincide con la crono de 20 minutos, o sea, yo hago una crono de 20 minutos y la comparo con el BT2 que mido en el laboratorio con un test incremental y me están coincidiendo. Ya les voy a mostrar ahí unos datos, ahora les muestro cómo dan algunos datos recientes de la literatura en relación a eso.
La potencia de 5 minutos, que es una métrica, bueno, sumamente importante para mí y para nosotros, porque es de donde nos estamos agarrando para determinar las zonas. Hay algunas otras cosas, o cositas prácticas muy, muy útiles ahí en relación a esta crono, y es que, por ejemplo, vos evaluás a un ciclista en el laboratorio, con tu rodillo inteligente o con el ergómetro que tengas, y el problema es que después, si le armás zonas en base a ese test y el atleta va y los hace en su bicicleta, el problema es que su potenciómetro muchas veces no coincide los datos con el del ergómetro, entonces ahí tenés un problema. Por eso es tan bueno poder directamente hacer la crono con el potenciómetro del atleta, que a veces no es exacto, pero sí es preciso, entonces determinás sus zonas y trabajás muy bien en base a eso, ¿no? Ahí tenemos el valor de la crono de 5 minutos, después tenemos la potencia en el VO2 máximo, que me da ligeramente por encima, ¿sí? Un 5% por encima de la crono de 5 minutos, y allá lo podemos ver al VO2 máximo en el modelo de fases, y ya entrando en el dominio supramáximo podemos ver la potencia de 1 minuto, ¿no? 587 vatios, este atleta tiene una potencia de 1 minuto muy alta, cerca de 9 vatios por kilo, como se puede ver. Y en la literatura esto coincide bastante, estos son datos de Jesús Pallares, del Laboratorio de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, y ellos publicaron un trabajo hace un tiempo donde fíjense que les dan el continuum le da bastante parecido a lo que yo vengo viendo, la única diferencia es que a ellos el BT2 le da, fíjense, un poquito por encima de la crono de 20 minutos, a mí me coincide muy bien, a ellos les da un poquito por encima del BT2, pero es BT1, MLSS, FTP, crono de 20 minutos, BT2, y Maximal Aerobic Power, que es la potencia máxima a la que alcanzan en un test incremental, ¿no? En relación a modelación, fíjense, esta es la curva de potencia crítica, ¿sí? Acá está la curva, y estos son datos de ciclistas profesionales de alto nivel, de Pinot y Gray, son, bueno, uno es entrenador de un equipo World Tour de ciclismo, y son datos de esos ciclistas de ese equipo de Francia. Fíjense, acá tenemos datos desde 5 segundos hasta 4 horas, ¿no? Naturalmente el valor registro más alto, ¿sí? Porque así se construye la curva de potencia crítica, pero también mostrando los valores en forma relativa, ¿no? Fíjense, acá están los valores absolutos, el intervalo de datos, y después los valores relativizados a la masa corporal. Lo que está interesante es que fíjense, esta es la curva normal de potencia versus tiempo, pero si vos haces potencia o potencia relativa, que sería lo mismo, pero no versus tiempo, sino versus el logaritmo del tiempo, el logaritmo en base de 10 del tiempo, se te genera una lineal, ¿no? Una función lineal. En vez de ser esto, que por ahí es más difícil de manejar, una función lineal es más fácil de manejar. Y hay algo muy interesante, y es que en ese modelo, cuando vos haces la potencia en función del logaritmo del tiempo, te aparecen dos regresiones para hacer, ¿no? Para tiempos cortos, ¿sí? Digamos de los 3 minutos hasta los 5 segundos, te aparece una pendiente, y para tiempos más largos te aparece otra. Y lo interesante es que en el punto que se cruzan las rectas, esa es la potencia en el V2 máximo, ¿no? Podemos determinar que ahí encontramos encontrar la potencia en el V2 máximo, que es lo que proponen Pinot y Gray, que básicamente es aplicar lo que se conoce como modelo de Peronet-Pinot, aplicado ya a fines de la década de los 80 en el running, pero aplicado en el ciclismo. La otra cosa que podés hacer es directamente expresar los datos como un porcentaje de esa potencia en el V2 máximo, ¿sí? O esa potencia que determinamos antes, y mostré cómo se determina con la intersección de las dos rectas, y la pendiente, ¿sí? La pendiente de esta recta se conoce como el Aerobic Endurance Index. De este modo, lo que básicamente, más allá de que se pueda comprender totalmente esto, que para el que entiendo que es nuevo, no es tan, puede necesitar un poquito de tiempo para digerirlo, básicamente el punto es que podés determinar métricas, ¿sí? Estas métricas ya te las puede determinar directamente un software. Eso es sumamente útil, porque simplemente acumulando datos podés ir
modelando variables que son críticas, porque son variables desde el dominio supramáximo, máximo y submáximo, con las cuales podés tomar decisiones, ¿no? El punto es que más allá que conozcas o que un software te esté dando esa métrica, necesitamos entender de dónde sale, ¿no? Y básicamente el objetivo siempre es que el oxígeno de la atmósfera llegue a las mitocondrias, y tenemos que entender cuáles son las variables que determinan, tanto a nivel central como periférico, ese V2 máximo, ¿no? No quedarnos solamente con el dato, sino tratar de precisamente entender un poco más sobre la fisiología, ¿no? Y el continuum energético y cómo el organismo logra pagar esa demanda de ATP que genera la carga externa. Fíjense, acá tenemos una relación, ¿no?, entre lo que es el consumo de oxígeno en los distintos dominios. Fíjense, moderado, que es el mismo que habíamos visto antes, hasta primer umbral, de alta intensidad hasta potencia crítica, severo hasta el V2 máximo, y a extremo por encima del V2 máximo. Y naturalmente la respuesta del VO2 en función del tiempo para cada dominio es diferente, ¿no? Cada intensidad a la que trabaja el atleta implica una demanda de ATP que hay que pagarla, y esa demanda de ATP no se paga de otra manera que con la interacción de los sistemas de producción de energía, ¿no? De los fosfágenos, vía glucolítica y vía oxidativa. Y es importante tener presente eso y cómo interaccionan, ¿no?, esos sistemas de producción de energía para pagar esa demanda de ATP, ¿no? Aquí podemos ver un repaso general de esas vías, ¿no? Que con un modelo complejo podemos ir, bueno, bien al detalle, ¿no?, de lo que pasa desde los pulmones, la circulación, el músculo, y hasta dentro de las mitocondrias, ¿no?, con un mayor o menor grado de complejidad, para tratar de también generar un modelo, ¿sí?, o generar modelos que nos permitan entender mejor, ¿no?, todo este proceso complejo que llamamos entrenamiento. O sea, que este es básicamente el resumen de un enfoque. Esto estaba pegado, lo encontraron pegado unos científicos que fueron a trabajar al Valle de Rift, a Kenia, y resume básicamente lo que sería el enfoque de entrenamiento, ¿no?, de los mejores corredores del planeta. Fíjense los volúmenes semanales, 250 kilómetros semanales, como los que a veces hace Eliud Kipchoge, que fue este corredor en el cual Andrew Jones, ese científico que mencioné, hizo muchos trabajos, ¿no? Pero el punto es que una bestia como Eliud puede, usando un cuadernito, ¿no?, y simplemente tratando de apuntar ciertos datos clave, trata de justamente tomar mejores decisiones para su programa de entrenamiento, que básicamente el objetivo de un programa de entrenamiento es lograr el tope, ¿sí?, de rendimiento, no solo físico, sino también técnico y psicológico, en ciertos momentos clave. No alcanza con alcanzarlo en ciertos momentos, sino que hay que lograrlo en ciertos momentos críticos, ¿no?, que son las competencias de prioridad. El problema es que la adaptación no es estable, ¿no? La adaptación cambia, es tan complejo, este sistema con 60 trillones de células, que por más que lo expongas al mismo protocolo de entrenamiento o a un protocolo que te dio resultado en ese mismo atleta, no siempre esa adaptación va a ser de la misma manera, ¿no? El punto es que los modelos como el de potencia crítica son modelos lineales, y estamos tratando de aplicarlo a un sistema complejo no lineal, como es el cuerpo humano, ¿no? Entonces es mucho más difícil de lo que creemos. Por lo tanto, un gran objetivo, o uno de mis grandes objetivos, es tratar precisamente de desarrollar herramientas que nos permitan, ¿no?, poder tratar de comprender mejor y trabajar mejor para lograr esa mejora continua que nos permita alcanzar los objetivos que persigamos en el momento justo, sin lesión ni fatiga, ¿no? De este modo, a todo el proceso de entrenamiento lo podemos dividir en 3 grandes instancias, ¿no? Planificar, periodizar, o al menos eso es lo que yo considero, programar y analizar, ¿no? Y ahora voy a mostrar un resumen de lo que podemos hacer con una de las herramientas que venimos desarrollando con esta plataforma, este software,
para justamente tratar de resolver esto, ¿no? Esencialmente lo que es planificar y periodizar implica, establecer objetivos, ¿no? Sobre todo competencias objetivos, que es justamente el gran problema que tenemos ahora, es que no podemos hacer eso, ¿no? Estamos en esa... no tenemos fechas claras, no tenemos calendario claro y se hace difícil, ¿no? Una vez que hicimos eso, básicamente lo que hacemos después es modelar, ¿no? Establecer volúmenes objetivos, distribución desde la intensidad, que son esencialmente objetivos, ¿no? No quiere decir que eso exactamente es lo que vayamos a hacer después. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en la plataforma es empezar a trabajar precisamente, empezamos a trabajar con el atleta, ¿sí? Establecemos zonas de entrenamiento, por lo tanto lo ideal es haber podido hacer una valoración previa, y es para eso que venimos desarrollando este modelo, ¿sí? Que nos permita justamente en base, de una manera simple, poder determinar una prueba, como puede ser una time trial, una prueba contrarreloj de 5 minutos, para poder establecer zonas rápidamente. Luego, después sí que podemos valorar, por ejemplo, el MLSS en campo o en laboratorio, hacer un test incremental y determinar umbrales, si se puede, ¿no? No en todos los atletas se puede, ni tampoco está justificado, pero sí que podemos afinar mucho más las zonas. Pero como primer abordaje sí que es útil, podemos establecer, bueno, fechas, lo que va a durar el plan de entrenamientos, las horas, establecer las horas mensuales, ¿sí? Las horas por microciclo, que esencialmente después de establecer la distribución de la intensidad, es decir, bueno, vamos a entrenar tanta cantidad de horas, por ejemplo, 40 horas por mes, ¿cómo las vamos a distribuir en las fases, ¿no? En las fases de baja intensidad, intensidad umbral y alta intensidad. Y después podemos ponernos objetivos de tiempos en zona, ¿no? Por decir, bueno, en los microciclos de carga, ¿sí? Vamos a tratar de llegar en este atleta, o vamos a tratar de ir en una progresión desde 10 minutos a 20 minutos, por ejemplo, en la zona 6 o en la zona de dedos máximos. Naturalmente es solo un objetivo, y después lo que vamos a empezar a hacer es programar, ¿no? Es decir, en base a ese objetivo planteado, ya directamente diseñamos el entrenamiento, y básicamente programar implica eso, ¿no? Ir a las unidades de periodización y llegar a la unidad más simple, que es la sesión, ¿no? Y naturalmente hacemos eso, el atleta va a recibir todo el trabajo, va a ver todo el trabajo a través de una aplicación móvil, y lo bueno es que la va a poder sincronizar a plataformas, ¿no? Como por ejemplo Garmin. Hoy en día, en lo que es deporte de resistencia, Garmin es, por lejos, ¿no? la herramienta clave, y justamente es una herramienta que en los deportes de resistencia va a estar recolectando muchísima cantidad de datos, y el problema actualmente es que justamente es tal el volumen de datos que no los podemos, bueno, se hace inmanejable, ¿no? Básicamente lo que nosotros como entrenadores vemos es lo que nosotros programamos, por ejemplo, en un microciclo, y esto que se ve acá que dice PM, bueno, es precisamente el dato que nos ingresa cuando el atleta ejecuta el entrenamiento, y el dispositivo Garmin toma todos los datos, ¿no? El punto es que para poder programar, lo importante es poder también tener, como había dicho antes, datos del atleta, poder perfilar, ¿no? Fíjense que yo había nombrado algunas variables, como esta anaerobic work capacity en el dominio supramáximo, es decir, por encima del VO2 máximo, la crono de 5 minutos en el dominio máximo, y variables como CP en el dominio submáximo, que esencialmente nos permiten ponerle números, ¿sí? A ciertas métricas, precisamente para ir tomando decisiones, ¿no? ¿Qué valoraciones podemos hacer? Y bueno, podemos hacer valoraciones en laboratorio y campo. A veces se genera esa lucha, o laboratorio o campo. Básicamente, en realidad, es un complemento de ambos, y de ambos mundos podemos sacar muchísimos datos para justamente construir perfiles, ¿no? Perfilar al atleta, es decir, establecer, nosotros tenemos varios distintos tipos de perfiles, porque, bueno, ya venimos recolectando datos para más o menos tener idea de cómo responde cada perfil, y naturalmente la respuesta después la tiene cada organismo, ¿no? Cada motor humano.
Y por ejemplo, esta es una prueba de una crono, una prueba contrarreloj de 1 hora, que sería una time trial que nos da, una prueba contrarreloj que nos da muchísima información, ¿no? Expresada en este caso en vatios por kilogramo en función del tiempo, ¿no? Seguimos, digamos, podemos seguir adelante en este proceso que implica directamente diseñar el entrenamiento que va a hacer el atleta, y el atleta lo va a ver naturalmente en la aplicación móvil. Y el otro paso, ¿sí? El paso que es sumamente importante, es el del análisis, ¿no? Es decir, periodizamos y planificamos, programamos, y después lo que tenemos que hacer es analizar para ver qué impacto tuvo, ¿sí? Básicamente sobre variables como volumen e intensidad, es decir, cantidad y calidad de entrenamiento, carga, entre muchas otras variables y métricas que nos entregan estos dispositivos, ¿no? En la actualidad, tanto los dispositivos Garmin como los rodillos inteligentes, ¿sí? Donde ha estado entrenando la mayor parte de los atletas, la mayor parte de los ciclistas del mundo ha tenido que pasar de entrenar afuera a entrenar 100% indoor, y eso ha tenido, bueno, muchas distintas consecuencias. Y también las bicicletas de los ciclistas, acá no se llega a ver, pero las palancas de este ciclista en particular, ahí tiene un potenciómetro, ¿no? Es decir, un dispositivo que es capaz de medir la producción de potencia e informarla acá, ¿no? Ven, puede ser, acá está viendo valores medios, pero el atleta lo ve en tiempo real, y el entrenador después puede analizar todos los datos, ¿sí? Un montón de métricas que nos van generando los atletas, estas son solamente métricas en ciclismo, que básicamente lo que nos permiten es poner el entrenamiento en números, ¿no? Que es lo importante para el seguimiento y la toma de decisiones, para ver, por ejemplo, duración del entrenamiento, distancia, frecuencia y potencia media, y otras variables, ¿sí? Como son NP, TCS o IF, que son métricas que por ahí simplemente son derivadas de los datos, y que nos permiten sacar conclusiones respecto a lo que pasó en un entrenamiento. Este es, por ejemplo, el Campeonato Argentino de Ruta, Sub-23 del año pasado, y fíjense la diferencia en la producción de potencia cuando el ciclista venía rodando en el pelotón a cuando se cortó. Perdón, hubo una fuga, y aquí fíjense qué diferente que es, qué diferencia en los datos, ¿no? de la producción de potencia. Lo interesante es que también podemos obtener una curva de potencia crítica de cada sesión, ¿no? Esta es la curva de ese día, que nos permite ver los registros pico de ese entrenamiento o competencia particular, y compararlo con respecto a los mejores registros del atleta, ¿no? El punto es que por ahí, que el árbol de los datos no nos tape, digamos, todo lo que hay atrás, porque básicamente lo que podés hacer es analizar tiempos en zona, como en este caso, fíjense, zonas de potencia, y uno puede analizar los tiempos en zona, pero no tenemos que olvidarnos de valorar carga interna, ¿no? Hay una línea de trabajo que está interesante. Juan Carlos Massa, bueno, he estado charlando un poquito con él y con algunos colegas que están colaborando con él, que básicamente lo que están proponiendo es la posibilidad de, en esfuerzos interválicos, poder alcanzar estados estables de lactato, es decir, no el concepto clásico del estado estable de lactato a una intensidad constante, sino también en un entrenamiento interválico, ¿no? Entonces, al final, entre la recolección de datos, ¿sí? Entre la ciencia de datos y la fisiología, es que podemos ir sacando lo mejor, ¿no? de la máquina humana, o ese al menos es el objetivo. Continuando con el análisis, podemos analizar, bueno, precisamente, valga la redundancia, analizar muchas cosas, como por ejemplo contrastar el volumen que le programamos al atleta con el que el atleta realizó, el tiempo en fase. Fíjense esto, en color amarillo está el tiempo en fase THT o umbral y de alta intensidad, y contrastar lo que programamos con lo que el atleta hizo, los tiempos en zona. La dosis o carga de entrenamiento, fíjense, estas son las dosis, que básicamente la carga siempre tiene un componente de cantidad y un componente de calidad, ¿no? Esa métrica TCS que yo mencioné antes tiene un componente de calidad, que es el IF, que sale de la potencia media, y tiene un componente de cantidad, que es el tiempo, ¿no? Y el modelo de TRIM, que nuestra plataforma permite cuantificar ambos, tiene un componente de calidad, que es
SRP o la RP de la sesión, la percepción del atleta de la sesión toda, global, no la percepción en un momento puntual, y el tiempo, ¿no? Lo bueno es que podemos ir monitorizando esa dosis, y claro, nuestro objetivo fundamental es encontrar esa dosis mínima que nos permita seguir generando adaptaciones, ¿no? Tratar de estar en este punto, ¿sí? En donde vamos logrando y vamos empujando el rendimiento con el mínimo riesgo de lesión, ¿no? A veces fácil de decir, no tan fácil de hacer, pero sumamente crítico en este momento donde, por ejemplo, no tenemos un calendario claro y no sabemos exactamente en qué momento vamos a tratar de que el atleta esté o alcance ese pico de rendimiento, ¿no? Otra de las cosas interesantes que hemos logrado hacer, por ejemplo, es comparar los... ¿Hola? Bueno, no sé si alguien consultó algo o no, pero... No, bueno, no, ahí está. No, hubo una interferencia, pero ya está resuelta. Tranquilo. Ya estamos prácticamente terminando. Otra de las cosas interesantes es poder comparar, ¿no? Curvas, estas son dos ciclistas, ¿sí? O podrían ser dos atletas que quisiéramos comparar sus curvas de potencia crítica, y lo podemos hacer. Y esto es lo mismo, pero expresado con un tipo diferente de gráfico, ¿no? Un gráfico radar donde podemos ver los tiempos, ¿sí? Y las potencias, ya sea absolutas o relativas. En este caso son las potencias absolutas, ¿no? En este caso, ¿sí? Lo que se muestra es simplemente el volumen, pero lo bueno es que lo que hemos logrado también es desarrollar una herramienta analítica que nos permita movernos en periodos muy largos de tiempo. Si tuviéramos, por ejemplo, 10 años de datos, yo podría simplemente moverme aquí y ver de un solo pantallazo 10 años de datos, y podría ver, por ejemplo, mes a mes, año a año, semana a semana, ¿no? De la manera que considere. Si fuera un periodo tan largo de tiempo, lo mejor sería ver año a año, y podría ver en un pantallazo las horas anuales que ha estado entrenando el atleta y comparar lo que yo programé con lo que el atleta hizo, ¿no? Tanto en relación a distintas variables, como puede ser la carga, esta métrica que le llamamos TCS, que no es otra cosa que carga, siempre comparando programado y realizado. E integrándolo también con otras variables, que son las que nosotros llamamos métricas de la mañana, que son las que el atleta nos completa a la mañana cuando se despierta, ¿no? Como frecuencia cardíaca de reposo, variabilidad de la frecuencia cardíaca, cantidad de sueño, calidad de sueño, estado de ánimo, etcétera, ¿no? Y básicamente el análisis de los datos siempre es importante contrastarlo, ¿no? Esto es básicamente un entrenamiento intervalado que hizo un atleta. En amarillo es la potencia y en verde es la frecuencia cardíaca, y fíjense cómo podemos comparar o cómo calibramos las intensidades, ¿sí? Que el atleta realizó con, por ejemplo, la potencia en el V2 máximo, y acá se puede ver la evolución de la potencia en el V2 máximo en un periodo largo de tiempo. Y cómo podemos relacionar eso a los tiempos en zona. Por ejemplo, tuvimos un objetivo determinado de tiempo en zona 6, y después, que es lo que está en violeta, y en verde podemos contrastar lo que realmente realizó el atleta, ¿no? La clave aquí es, en base a todas las métricas que uno es capaz de manejar, construir ese flujo de trabajo, ¿no? Ese flow de trabajo que te permita sistematizar el análisis, ¿sí? Y las variables que querés controlar o que podés controlar para tomar mejores decisiones, ¿no? Lo que yo considero, realmente siento, sobre todo cuando te dedicás prácticamente full time al entrenamiento, y sobre todo en el caso del entrenamiento de resistencia, es que tenemos tantas cosas que estamos midiendo que prácticamente nos estamos volviendo locos. El tema es que no podés tampoco pasarte 10 horas por día analizando datos y perder de vista que tenés que ver la cara al atleta, hay muchas cosas, ¿no? Por eso, realmente creo que la inteligencia artificial, y nosotros tenemos una red neuronal que está utilizando esta tecnología, Long Short Term Memory, que justamente la idea es que nos permita procesar mejor todos los datos, ¿no? Poder ir a una analítica prescriptiva que nos permita ir haciendo un ajuste, una sintonía fina, en base a todos los datos que recolectamos del atleta, para justamente ir ajustando mejor esa dosis que le programamos, ¿no?
ya para concluir, bueno, el entrenamiento en definitiva, o el proceso de entrenamiento es la clave es poder utilizar justamente modelos. El tema es que, como el de la potencia crítica o el impulso de respuesta de Bannister, el punto es que, claro, son modelos lineales para resolver un sistema complejo no lineal como la máquina humana. Hay que tener cuidado, ¿no? Por eso, naturalmente, hay ciertas herramientas, así como por ejemplo, ya están, digamos, y en algún momento las vamos a tener a disposición, como puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial para que nos ayude a usar mejor esos datos, pero al final, la clave, más allá de las herramientas que tengamos o no tengamos, considero que es el conocimiento de la fisiología del entrenamiento, ¿no? De la fisiología de la máquina humana. Bueno, espero que la charla les haya parecido interesante.